recuerdas intencionalmente ni de forma consciente, estas se almacenan en tu memoria implícita. Este tipo de memoria es inconsciente e involuntaria. También se conoce como memoria no declarativa, ya que no es posible que sea consciente, es una memoria automática. Así pues, nuestra propuesta de investigación se enfoca en la memoria implícita. Por ende, nuestro marco teórico nos ofrece una serie de ideas, conceptos o, como lo dice, teorías que nos permiten reforzar esta ruta investigativa. Podremos encontrar conceptos claves para nuestra investigación de altos personajes tales como Fergus Klein y Endel Tulbin, Ballesteros, Morgado Bernal, Esteban Ruiz, Rivis, Alonso y Díez, entre otros personajes que con sus conceptos, sus ideas nos permiten a nosotros reforzar este proyecto investigativo. Recordemos pues que la memoria implícita es el lugar en el que el individuo almacena toda la información que no recuerda, ya sea de manera consciente o de manera involuntaria. Por su parte, Ballesteros nos expone su concepto en cuanto a la función de la memoria. Él postula lo siguiente: la función de la memoria no es otra más que codificar, registrar y recuperar grandes cantidades de información que a su vez le resultan fundamentales al individuo para su proceso de adaptación al medio. De igual manera, Ballesteros considera que a medida que el hombre ha evolucionado, la historia ha transcurrido, la memoria no se ha quedado ahí, porque también dependiendo de las necesidades de la cotidianidad del hombre, dependiendo a las demandas que surgen cada día, la memoria también se ha ido desarrollando, digámoslo así, ha ido evolucionando. Ballesteros define que la memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada, que a su vez define que dicha información puede ser recuperada unas veces de forma voluntaria y consciente y otras de manera involuntaria. No descarta que quizás existan algunas fallas en su funcionamiento, pero tampoco descarta el hecho de que la memoria en personas sanas funciona de manera correcta. La considera un funcionamiento bastante perfecto. La psicología experimental de la memoria ha demostrado la existencia de diversos tipos de memoria, cada uno con funciones, características y procesos propios. Por su parte, Morgado Bernal nos comparte su concepto o teoría respecto a uno de esos tantos tipos de memoria. En este caso estamos hablando de la memoria implícita, que es nuestro objetivo de investigación. Morgado Bernal considera que la memoria implícita son los recuerdos básicamente inconscientes en que se basan nuestros hábitos perceptivos y motores. Considera que la memoria implícita se forma a partir de dos tipos de aprendizaje, que estamos hablando de filogenéticamente aprendizajes antiguos y estrechamente ligados a las condiciones particulares de adaptación y supervivencia de cada especie. Autores como Maltbes y López afirman que la memoria implícita es recuperación no intencional de la experiencia previa sin que el sujeto se dé cuenta de que está experimentando un recuerdo. Retomando nuestro autor Morgado Bernal, él postula que la memoria implícita es ese tipo de memoria que hace que dejemos de sobrecogernos cuando oímos algunos ruidos intensos, ruidos que hacen parte de nuestra cotidianidad, ruidos habituales o ruidos a los que sencillamente ya estamos familiarizados. Salivar ante la presencia de una comida apetitosa, que es un condicionamiento clásico. Comportarnos rutinariamente de forma socialmente aceptada, que estaríamos hablando de un condicionamiento mental. Reconocer inmediatamente a nuestros familiares y amigos, lo que sería un aprendizaje perceptivo. O montar en bicicleta, que es un aprendizaje motor. Es decir, que todas estas cosas nuestra memoria las ejecuta
para nosotros de manera intencional. Simplemente él reacciona ante estas situaciones sin que nosotros demos estas órdenes. Toulven y Shatter nos comentan que entre los últimos 10 años los psicólogos cognitivos se han interesado profundamente en averiguar, consultar, profundizar en lo que son las características de la memoria implícita y su posible disociación con la memoria explícita. Durante ese estudio, una de las primeras variables que se manipularon radicó en el tipo de codificación del material realizado por los observadores durante la fase de estudio. Durante esto se encontró o se halló que, por ejemplo, mientras la codificación de la estructura de los objetos favorece la memoria implícita, la codificación elaborativa o semántica favorece la explícita. Otra variable estudiada ha sido el intervalo de retención. En los resultados hallados o obtenidos durante este estudio, los cuales se manipularon durante esta variable, han logrado demostrar que mientras la memoria explícita se deteriora de manera progresiva con el aumento del intervalo de retención, está la memoria implícita, que por su parte es mucho más resistente al paso del tiempo que mediante la fase del estudio y la fase de la prueba realizada. Ahora pues contamos con dos tipos de procesamiento, uno que es el procesamiento profundo y otro el procesamiento superficial. En cuanto al procesamiento profundo, para Big, la investigación sobre las estrategias de aprendizaje descansa sobre dos concepciones teóricas diferentes. La mayor parte de los trabajos se refiere al modelo de procesamiento de la información e intenta determinar la significación de las estrategias de aprendizaje para el procesamiento de la información. Como segunda concepción o segunda teoría, encontramos que los grupos de trabajo están orientados más fuertemente al contexto, que parte de una fenomenología de la conducta real del estudio del aprendizaje en instituciones. Bueno, una vez habiéndoles contado acerca del marco teórico, pasaremos a definir la pregunta de investigación, los objetivos generales específicos y también pues en qué consiste como tal este trabajo de investigación, qué diseño vamos a usar. Primero, la pregunta de investigación es cómo varían los niveles de procesamiento con interferencia y el género en la memoria implícita en estudiantes universitarios. Se planteó un objetivo general que consiste en observar cómo influye el nivel de interferencia en los procesamientos dependiendo el género en la memoria implícita en estudiantes universitarios adultos. Se plantearon tres objetivos específicos. Uno es cómo influye el género en la memoria implícita. El segundo es si existe interacción entre las dos variables independientes sobre la variable dependiente. Y el tercero es si influyen los niveles de procesamiento en la memoria implícita. Se planteó como tal una hipótesis que consiste en el hecho de presentar una variable de control, que en este caso son los ejercicios matemáticos, entre dos pruebas para la evaluación del procesamiento profundo y superficial, si este varía dependiendo el género de los participantes. Vamos a definir tanto conceptual como operacionalmente las variables. Entonces, primero, la variable dependiente, que en este caso sería la memoria implícita, que es entendida como la expresión de conocimiento adquirido en un episodio anterior a través de una prueba que no hace referencia consciente o explícita a tal episodio de aprendizaje. Las variables independientes serían, primero, el nivel de procesamiento, que en este caso sería el profundo
y el superficial, que se entiende como la eficacia de la codificación, que ya que estos dependen pues en gran parte del nivel de procesamiento al que se somete a un estímulo. El procesamiento en mayor profundidad da lugar a una representación más fuerte, más duradera, y por tanto aumenta la probabilidad de que el estímulo se recuerde. Tenemos la variable de control, que en este caso serán los ejercicios matemáticos. Básicamente la variable de control se define como los factores que son controlados por el investigador para eliminar o neutralizar cualquier efecto que pueda llegar a tener otra forma en el fenómeno observado. Tenemos como variable independiente el género. Básicamente se refiere o hace referencia a los roles, al sexo definido biológicamente, sea masculino o femenino. Y ya, entonces teniendo en cuenta pues el proceso de operacionalización de las variables según Hernández y Fernández Baptista, en la metodología de la investigación llevaremos a cabo dos pruebas. Una de procesamiento profundo y una para el procesamiento superficial, cada una en dos grupos de 6 personas, un grupo de mujeres y uno de hombres, para un total de 24 personas que serán estudiantes de psicología de diferentes universidades. En el grupo de procesamiento profundo, que va a estar conformado por 6 hombres y 6 mujeres, vamos a realizar una prueba de muestra de palabras previamente seleccionadas. Se les pedirá que diga un sinónimo de cada palabra que van a observar, y a continuación se les presentará la variable control, que son los ejercicios matemáticos, y para terminar se les pedirá a los participantes que realicen la prueba de completar fragmentos de palabras. En el grupo de procesamiento superficial, que también va a estar conformado por 6 hombres y 6 mujeres, vamos a realizar una prueba de presentación de palabras previamente seleccionadas, en la que únicamente se les pedirá que sean leídas en voz alta y que una vez terminen realicen la aplicación de la variable control, que en este caso son los ejercicios matemáticos, y al terminar se les va a pedir a los participantes que hagan la prueba de completar los fragmentos de palabras. Lo anterior nos dará información de los resultados por medio de aciertos y desaciertos. Tanto la variable independiente y las subvariables, como en este caso es el nivel de procesamiento profundo y superficial, serán medidas con escalas cualitativas y ordinales. Por otra parte, la variable independiente de memoria implícita se medirá en una escala cualitativa o intercalar. El método que vamos a utilizar. Entonces, el tipo de estudio que nosotros consideramos que estamos aplicando en este momento es un estudio explicativo. Hernández, Fernández y Baptista dicen que los estudios explicativos pretenden establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Por lo anterior, pues nosotros consideramos que el tipo de método que más se ajusta a nuestra investigación es el tipo explicativo, ya que el alcance de la investigación tiene como propósito observar el grado de relación que existe entre el procesamiento profundo superficial y la memoria implícita cuando son presentadas diferentes pruebas y evaluadas dependiendo del género de los participantes. El diseño de investigación. Entonces vamos a utilizar como tal el diseño factorial 2x2. Este es un diseño que estudia el efecto de dos variables independientes cambiada una en dos formas. La cantidad de números utilizados en la clasificación indica el número de variables independientes estudiadas en el experimento. El tamaño de los números indica los valores de la variable independiente. Debido a que el modelo 2x2 tiene dos números, 2 y 2, podemos decir inmediatamente que hay dos variables independientes y que debido a que los dos números son 2, se sabe que cada variable independiente supuso dos valores. De 2x2 también podemos decir cuántas condiciones experimentales existen. Teniendo en cuenta lo anterior, por medio de este modelo
pretendemos observar la relación que existe entre la variable independiente, que serían los tipos de procesamiento, bien sea profundo y superficial, versus el género, que es masculino y femenino. Esto mediante la aplicación de una prueba de memoria implícita que involucra al completar fragmentos de palabras. Consideramos que el diseño factorial 2x2 es el más adecuado para nuestra investigación, ya que en nuestro proyecto de investigación tenemos dos variables independientes, cada una con dos niveles: el procesamiento profundo y superficial y el género, que sería masculino y femenino. Partiendo de este punto, pretendemos determinar si las variables independientes anteriormente nombradas afectan o no la variable dependiente, que sería la memoria implícita, o si por el contrario hay una interacción entre ellas y a su vez si es diferente entre hombres y entre mujeres. Para la elaboración de este diseño debemos hacer 4 grupos, dividiendo las personas en 2 grupos, 6 de mujeres y 2 grupos de 6 hombres. Cada uno, a todos los grupos se les presentan las pruebas de procesamiento profundo, las cuales tienen un enfoque conceptual. Aquí se aplicarán las pruebas de sinónimos, que los participantes deben decir seguido de ver una palabra que se le presenta cada 10 segundos. Terminando esto, se le hará una prueba matemática y al finalizar se realizará la prueba de completar las palabras. El procesamiento superficial es exactamente igual. La prueba del procesamiento superficial es exactamente igual a la del procesamiento profundo. La diferencia radica en que en el primer procedimiento, en vez de pedir que digan un sinónimo de las palabras presentadas, se pide únicamente leerlas en voz alta, y a continuación vendrá la prueba matemática y el completar las palabras de igual forma que en la anterior. Entonces, así las cosas, pues este sería nuestro proyecto de investigación. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.